La maestra Maribel Hurtado es una profesionista formada y capacitada en el ámbito de la consultoría, gestión y tramitología inmobiliaria y para iniciativa privada y gubernamental, con formación de arquitecta por la UAM Azcapotzalco, maestría en evaluación por INENCA, con sede en Madrid, y maestría en auditoría de obra pública por la EIM de Ciudad de México. Actualmente lidera el área de trámites inmobiliarios en la empresa TramitArc y es docente en especialidad en gerencia de proyectos de arquitectura de interiores que imparte Centro. Se ha desempeñado como jefa de obras en la Presidencia de la República y como jefa de mantenimiento y obras públicas en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Como jefa de obras y proyectos en la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con participación en diversos proyectos, entre los que destacan el Castillo de Chapultepec y el Convento de Santa Mónica. También ha sido gestora de trámites en Grupo Aber, que son tiendas de ropa Roberts, Men's Factory y Hugo Boss, realizando la gestión ante las delegaciones, ahora alcaldías, ante Sedubi, el propio INAH, el INVAL, y para la realización de la obra y el mantenimiento de las tiendas. Sin más, Maribel, no sé si andes por ahí. Listo, ya estoy aquí. Perfecto. Maribel, bienvenida. El espacio es tuyo. Adelante, por favor. ¿Ya puedo compartir? Sí, adelante. Ya. Pues primeramente, pues mucho gusto. Les agradezco muchísimo la invitación, esperando que esta ponencia les va a ayudar un poco a ampliar lo que es el conocimiento de lo que tiene que ver con trámites. Bueno, voy a compartir entonces y me dicen si se ve ya mi presentación. Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, la dinámica que quiero manejarles es presentarles un poco lo que tendríamos que analizar en el tema de proyecto, porque en muchas ocasiones nosotros comenzamos de lleno a hacer proyecto y porque desafortunadamente pues las clases en la universidad pues se saturan y no logramos muchas veces llegar a fondo a muchos temas, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver el tema de que desafortunadamente nos entramos de lleno a lo que es el tema de proyecto y muchas veces no consideramos todo lo que tiene que ver con la normativa y que esto también nos va a regular muchísimo nuestro trabajo. Entonces, bueno, en base a esto es que voy a presentarles, bueno, redundando, de la presentación que voy a desarrollar. Lo primero que sería preguntarnos es, quiero desarrollar un proyecto, ¿ok? ¿Qué debería considerar? Los proyectos ejecutivos, a ver, un segundito, ahí está. Los proyectos ejecutivos, todo lo que nosotros conozcamos como proyecto, ya sea ejecutivo, ya sea de obras de construcción, modificación, ampliación, reparación, instalación y demolición, todo esto podríamos considerarlo parte de los proyectos. Pero pensando que nosotros estamos prácticamente trabajando el tema de un proyecto nuevo, deberíamos considerar. Lo primero es, ¿en dónde está ubicado? Por eso justo es que estoy colocando aquí lo que es la parte del, ubicándonos dentro de una región, porque esto es muy, muy importante, porque nosotros no podemos pensar aislar un proyecto en un lugar que no tenga ubicación. Entonces, al ubicarlo, nos van a dar muchísima normativa y esto nos va a regular nuestro proyecto y que desafortunadamente que si comenzamos a divagar y no aterrizamos un proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero pues conocer toda la normativa que nos va a regir en nuestro proyecto, ubicándolo en una zona. Ahorita lo quise poner en lo que es la zona central, bueno, lo que es el Distrito Federal, que además es uno de los más complicados para el tema de normativa. Bien, comenzando entonces con esta parte de la normativa, vemos un documento público que hace constar las disposiciones normativas. En este caso vamos a hablar de un uso de suelo. El uso de suelo, para no andar mucho, porque al final esta presentación es bastante cortita y nada más es para darles un pequeño adentrarlos un poquito en esta área. Nosotros consideramos el tema de
del uso de suelo que está considerando dentro de las normas urbanas que genera el gobierno, el propio gobierno. Y esto viene desde la parte macro a llegar a la parte micro. Si nosotros consideramos el centro de la República, en el caso ahora de la Ciudad de México, y en cualquier lugar vamos a encontrar que todo está normado y que todo tiene un tipo de uso de suelo, ajá, que podemos más o menos diferenciar de la siguiente manera: habitacional, habitacional con comercio en planta baja, habitacional mixto, habitacional con oficinas, equipamiento, industria, áreas verdes, espacios abiertos y centros de barrio. Podrían ser estos o podrían haber más, de acuerdo a lo que indique el plan de desarrollo, ya sea urbano de todo el territorio nacional o de acuerdo al lugar en el que vaya a estar ubicado. Y esto es muy importante porque si nosotros queremos hacer algo que no nos esté permitido, pues ya desde ahí vamos a comenzar con problemática, pensando que si queremos hacer una industria en un lugar de habitacional, pues desafortunadamente nos vamos a topar con que ya no nos van a permitir hacerlo. Eso es algo como muy abrupto, ¿no? Pensando en este caso, pero bueno, pensando que tenemos que ubicarnos en un uso de suelo para que nosotros podamos tenerlo muy claro y saber que sí podemos hacerlo. Para esto, cada gobierno, perdón, municipal va a tener su propia normativa. Y aquí quise ponerles un poquito lo que es el uso de suelo, nada más como para identificarlo, que en cualquier parte se regula siempre por uso de suelo. Entonces, eso sería como lo primordial que tendríamos que considerar en el caso de tener un uso de suelo. ¿Qué nos permiten hacer en este uso de suelo? Y por lo general se hace para evitar que tengamos conflicto. Por ejemplo, sobre todo con los vecinos, ¿no? Porque pensando que estamos en una zona habitacional y que nosotros queremos construir una farmacia o un laboratorio, al final los mismos vecinos son los que nos van a decir que no podemos hacerlo y vamos a entrar en conflicto. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, lo que se hace es que se planifica y se ubica en zonas, en un mapa, pensemos en el mapa, para ubicarnos de acuerdo a la zonificación que nos estén dando el gobierno, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar muchas ocasiones es que tenemos un tipo de zonificación y que nos va a decir cuál es el potencial que tiene un predio que nosotros tendríamos que considerar ya ubicados en nuestro proyecto, ¿no? Y entonces en ocasiones vamos a encontrar que tenemos estas 4 variables, ¿no? Y que esto es lo que nos va a regir también nuestro proyecto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, y les quise poner como para subrayarlo, ¿no? El uso de suelo, que aquí nos puede decir que es, en este caso es el H, que quiere decir que es habitacional, si fuera habitacional con comercio, si es industria. Y de este lado nos ubica, por ejemplo, los niveles máximos de construcción. Así, si yo quisiera o mi cliente me está diciendo que quiere 5 niveles de antemano, yo sé que no me lo van a permitir y de ahí ya también, entonces, si se dan cuenta, me comienza a regular. Otra cosa, por ejemplo, aquí dice área libre mínima. Que por ejemplo en este caso lo vemos, es que si mi predio tiene 1000 metros cuadrados de construcción, yo tendré que respetar por lo menos 200 metros de construcción, 200 metros de área libre, para evitar también que nos pudieran clausurar, ¿no? Y también la densidad de vivienda. En este caso, por ejemplo, aquí lo que me están considerando es que si yo tengo un predio de 1000 metros cuadrados, aquí que me están diciendo es que me van a permitir, por ejemplo, tener una vivienda cada 500 metros cuadrados, ¿no? Entonces, algo de lo que, por ejemplo, nos podría aparecer en lo que es nuestra normativa y que ya de entrada nos empiezan a como encajonar más nuestro proyecto, a tener el área libre mínima, los metros cuadrados que podamos construir y la densidad de ya sea vivienda o sea de la construcción a la que nosotros queremos referir. En este caso dice densidad de vivienda porque estamos hablando de habitación. Muy bien. Ahora, otra de las cosas que deberíamos de preguntarnos cuando ya estamos considerando nuestro proyecto es, quiero desarrollar un proyecto y obviamente lo que queremos y lo que vamos a buscar todos, pues es que se realice este proyecto. ¿Y qué debo hacer? Bueno, debo pegarme a requerimientos. El trámite una manifestación de construcción, ya pensando en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, se le llama manifestación de construcción. Entonces, si yo quiero realizar
ese proyecto al que yo en el que estoy trabajando, debería también de conocer que de acuerdo a los metros cuadrados es como me enmarca la regulación, ¿cómo se le va a llamar? Manifestación de construcción, ya sea A, B o C. Entonces, en el Distrito Federal, así en cada lugar, van a ir encontrando que ustedes se metan a la normativa, van a encontrar que en diferentes lugares lo manejan como manifestación o licencia de construcción. Entonces, esto es lo que nos va a ir regulando. Por ejemplo, si mi proyecto es de una casa que no mide más de 120 metros cuadrados construidos, yo sé que en el Distrito Federal será una manifestación de tipo A. Y también es muy importante porque en base a esto es que yo voy a desarrollar un proyecto en base a toda la normativa que me indica una manifestación de construcción tipo A. Y aquí, por ejemplo, les estoy poniendo la construcción, dice, tiene mucho más regulación, pero quise ser como muy explícita también para no abarcar más, y que nos dice que no más de 120 metros cuadrados construidos, un frente mínimo de 6 metros, una altura máxima de 5.5 metros cuadrados, metros, y claros libres no mayores a 4 metros. ¿No? Esto es en este caso, si vemos, corresponde a una pequeña casa, una pequeña vivienda, ¿no? De menos de 120 metros cuadrados, que entonces en este caso será 120 metros cuadrados. Entonces aquí nos damos cuenta que no hay una regulación tan fuerte, pero si ya entramos a un poquito más, vamos a ver. Por ejemplo, aquí también les quise poner en la manifestación de construcción parte de los requisitos que también los vamos a ver en la manifestación de construcción tipo B. Ahorita vamos a ver la diferencia. Quise hacérselos muy puntuales, pero además también muy a lo que es el día de hoy. Ajá. Algo que desafortunadamente no consideramos siempre en nuestros proyectos, incluso para muchos profesionales en la materia que ya se dedican a la construcción, no consideran todo el tema de los trámites y de la gestión que se tiene que realizar para comenzar a hacer una construcción. Y desafortunadamente me he topado con muchos profesionales que ya, ahora sí ayúdame a hacer mi manifestación de construcción. Una tipo A. Y entonces me dicen, ¿cuánto tiempo vamos a requerir para esta manifestación? Y no consideran los tiempos, y esto les va retrasando muchas veces lo que son sus tiempos de inicio de obra. No consideran los tiempos que se va a llevar a cabo el trámite e incluso los costos que esto va a considerar. Hasta el final voy a hacerles un pequeño ensayo muy rapidísimo de lo que tiene que ver, por ejemplo, los costos que serían con gestión, los tiempos y el tiempo que se lleva a realizar un trámite y que desafortunadamente no se consideran, y que en muchas ocasiones esto se ve impactado en el bolsillo de quien está desarrollando un proyecto. Aquí se lo quise poner también así como muy rápido. Uno de los requisitos que nos piden para una manifestación de construcción tipo A es un certificado de uso de suelo, que es el que nos indicaba lo que veíamos al inicio, y que ese es un certificado que nos piden para poder ya realizar nuestra manifestación de construcción. Aquí les pongo, por ejemplo, que ya ahorita en la Ciudad de México tenemos afortunadamente lo que es digital, no en todo, bueno, más bien en la Ciudad de México es el único que lo maneja digital, y esto nos ahorra bastante tiempo, porque si lo vemos son 10 días, pero hábiles. A pesar de que sea digital, hay que hacer pagos, hay que darlo de alta, y eso también se tiene que considerar. Son 10 días hábiles, pero si es en físico, si hay incongruencias en lo que son escrituras, en lo que son diferentes el papel lo que se tiene que presentar, y si no está igual, tendrá que hacerse físico, y eso ya nos va a arrojar 20 días hábiles, o sea, como mes y medio más o menos. Tampoco se consideran desafortunadamente todo lo que son los pagos de los derechos. Aquí también les quise hacer al día de hoy lo que más o menos están pagando por pagos de derechos, y que desafortunadamente tampoco se consideran, y que esto genera también que en muchas ocasiones los mismos clientes ni siquiera consideran este tipo de costos, además de la construcción, porque no lo tenemos ni siquiera nosotros como profesionales bien aterrizado, y pues desafortunadamente se sale del bolsillo y no se terminan de aterrizar los proyectos. Más el pago de gestión. Si ustedes como profesionistas van a realizarlo, si ustedes se van a dedicar a hacer un trámite, bueno, hay que considerar los tiempos.
y que además pues son engorrosos estos trámites, y que si no lo quieren hacer ustedes, bueno, pues tendrán que pagar una gestión, y que esto, bueno, dependerá de cada despacho y de cada profesional. Otro de los requisitos que piden para una manifestación de construcción es un alineamiento y número oficial. El tiempo estimado será de 20 a 30 días hábiles. Ahorita, casi la mayoría se están realizando en digital por el tema de la pandemia, que es algo que también quería tocarles, porque desafortunadamente ahorita con el tema de la pandemia, pues están retrasando muchísimo todo lo que son las gestiones. Considerando también el pago de los derechos, nos cobran 310 por el pago de alineamiento, más 47.50 por los metros lineales que dé hacia a lo que es el alineamiento del número oficial, ¿no? Entonces, esto había que considerarlo, ¿no? Más el pago de la gestión. Ok. Luego, parte de los requisitos, y se los puse en naranja para como resaltarlo, que son parte, porque si ven aquí, estoy hablando del número 4, y aquí son muchísimo más requisitos previos, pero quise tocar así como los más importantes que se ven reflejados en lo que es un proyecto. Dimensiones de los espacios de área libre, que es lo que veíamos, que cuando nosotros estamos observando, vamos a iniciar un proyecto, necesitaríamos conocer cuáles son las dimensiones y los espacios libres que nos permiten por el uso de suelo. Entonces, aquí ya si ustedes observan, parte de los requisitos es que cuando yo presente mis planos, me van a pedir que yo esté de acuerdo a lo que me indica el uso de suelo, las dimensiones, los espacios de área libre y en su caso el número de cajones de estacionamiento. Y entonces muchas ocasiones si nosotros no consideramos esto, pues también vamos a tener complicaciones para que nos den nuestra manifestación de construcción. Ahora también hay que considerar que si es que entra un área de conservación patrimonial que tiene que ver con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que si son de conservación, por ejemplo, INA, INBA, pues ya tendremos que entrar con otros temas que tampoco se consideran y que estos también nos van a llevar un tiempo. Ahorita lo vamos a ver. También aquí uno de los requisitos que nos piden es que se requiere la instalación de toma de agua y conexión a la red de drenaje. Estos son factibilidades de servicios hidrosanitarios. Entonces, también parte de lo que en muchas ocasiones no se considera. Y, por ejemplo, aquí les estoy poniendo que cuánto tiempo nos tardan para una factibilidad de servicios sanitarios, que también desafortunadamente no se consideran en los proyectos. Y vean aquí, más o menos nos llevan de 20 a 30 días hábiles. Y ahorita, con el tema de la pandemia, se han estado retrasando muchísimo estas factibilidades y los otros previos que les había comentado son trámites que necesitamos para que podamos ir avanzando con otros trámites que nos piden de la manifestación de construcción. Y los pagos de derechos, no les pongo un costo porque va a depender mucho del tipo de proyecto, va a depender el número de tomas, porque si es que es un predio que no nada más va a tener una sola casa, sino van a ser varios, hay que independizarlos y eso también es un tiempo. Más aparte el pago de gestión, considerando que ustedes nos realizan este trámite, que lo van a encargar, más el pago de la gestión. Si en el caso de que ustedes realizaran un proyecto que va más arriba de los 5,000 metros cuadrados en el caso de habitacional o 10,000 metros cuadrados de uso habitacional, entonces estaría entrando dentro de una manifestación de construcción tipo B. Al entrar a una manifestación de tipo B, nos vamos a encontrar con muchísimo más requisitos. El que pasamos anteriormente es uno de los trámites, una de las manifestaciones más sencillas. Entrar a la manifestación de construcción tipo B o C, vamos a ver que nos vamos a encontrar con muchísimo más requisitos. Al ser una manifestación de construcción tipo C, será arriba de 5,000 metros cuadrados en el caso mixto o 10,000 en el caso de uso habitacional. Bien, entonces también como en la pasada, no les quise poner todos los requisitos que son, pero para que observen, una de las cosas que ya nos complica aquí es que vamos a tener que tener un director responsable de obra. Ese es un tema mucho más profundo, pero pensemos, ese es un profesional que nos ayuda a revisar nuestros proyectos para que de antemano, antes de presentarlo a la alcaldía o municipio, como se llama en algunos otros lugares, nosotros nos indiquen que está bien hecho nuestro proyecto y nos ayuden. Pero para esto tendremos que considerar que hay que pagarle honorarios. Ajá.
porque ellos nos van a ayudar a revisar nuestro proyecto arquitectónico y bueno, todos los otros proyectos, todo lo que tenga que ver con el proyecto ejecutivo. Entonces aquí también hay que considerar director responsable de obra y en su caso corresponsables, que son los que ayudan al director responsable de obra. Bueno, en este también quise ponérselos para que también lo consideren, que también tendríamos que considerar un pago por la firma del DRO, que es un especialista en la materia. Y esto, para que lo consideremos, dependerá del proyecto, los metros cuadrados que nos vaya a cobrar el especialista. También, bueno, esto se rige por aranceles o de acuerdo a como lo indique el mismo, su mismo DRO. Cada quien contrata el propio DRO que considera o que le tenga más confianza y entonces ahí dependerá lo que les quiera cobrar él o rigiéndose por aranceles. Además, debemos de considerar los pagos a las visitas de la obra. Dentro de las mismos requisitos que nos piden la manifestación tipo B y C, es que debemos de considerar, bueno, croquis de localización, que esto es algo, digamos que muy sencillo, pero lo quise poner por lo siguiente, indicando las construcciones y árboles existentes. Y vean que es algo que parece muy sencillo, pero que también nos complica, porque cuando nosotros se nos hace muy fácil agarrar y tirar un árbol, también tiene muchísimo detalle para nuestro proyecto. Indicando construcciones, los árboles existentes, planta de conjunto, mostrando los límites de predio. ¿Por qué? Porque nos vamos a pegar a un alineamiento y número oficial que ya platicamos hace un ratito, y la localización y usos diferentes en las partes identificadas y áreas exteriores. ¿Y esto por qué? Por eso se los pongo aquí abajo. Porque en base a eso vamos a tener que presentar un trámite que se llama Declaratoria de Cumplimiento Ambiental. Y este declaratoria de tipo ambiental, los que se están dedicando, los que se dedican ahorita a realizar obra, la verdad es que es uno de los temas más complicados que se están viendo en el tema de los trámites, porque hay que analizar el arbolado, más aparte las áreas verdes. Si nosotros vamos a cortar, podar o hacerle algo a esos árboles, tendremos que dar aviso, incluso aunque no nos metamos con algo tan complicado en el tema ambiental, lo que nosotros vamos a ver es que tenemos que hacer esto que se llama declaratoria de cumplimiento ambiental para que nos puedan dar nuestra manifestación de construcción y vamos a tener que analizar el arbolado que se tiene o área verde. Incluso por eso aquí les puse en asterisco partes edificadas, porque si ya dentro de nuestro proyecto consideramos que tuviéramos una obra que queremos demoler, vamos a entrar con otro tipo de trámite también. Entonces, para lo que es el tema de la declaratoria ambiental, cuando nosotros en nuestros proyectos vamos a considerar mover, quitar, poner todo lo que tenga que ver con área permeable, árboles, entonces vamos a tener que considerar también el tema de esta gestión. Y más o menos nos tardan 20 días hábiles siempre y cuando nuestro proyecto esté completo. Honestamente, no están tardando ese tiempo. Les voy a ser bien honesta, tengo un proyecto que está ahorita con aproximadamente un año de retraso, con 3 casas que no ha podido salir por el tema declaratorio de cumplimiento ambiental porque no hay el especialista no lo ha sabido hacer bien. Entonces es muy importante este tema. Veamos aquí los pagos de derechos, ya empezamos a ver un poco de costo un poquito más elevado, de 15,776 de entrada, más 45.11 por metros cuadrados de construcción, más aparte los pagos de la gestión si es un especialista, porque aquí vamos a requerir un especialista que nos está pidiendo SEDEMA, que es quien se encarga de requerir estas declaratorias. Si se derriban árboles, tendríamos que considerar un costo por cada uno de estos árboles que cortemos. El análisis por cada especial, si aunque no los cortemos, se tiene que hacer un levantamiento arbóreo y entonces tendríamos que, se paga por cada árbol porque lo tienen que analizar. El análisis de área verde y permeable por afectar y aunque no se afecte, tendremos que considerarlo. Entonces vayamos viendo cómo se van aumentando aquí tiempos, más aparte costos. Me voy a ir más rápido porque si no me voy a terminar. La demolición. Si nosotros estuviéramos considerando una demolición, veamos aquí, y se los va a manejar súper rápido, es una licencia especial.
para, además de la manifestación de construcción, nosotros tendríamos que estar pidiendo una de demolición, un estudio de riesgos de protección civil, que también es uno de los temas que está bastante complicado al día de hoy, más la declaratoria ambiental, porque se hace una por demolición y una por manifestación de obra. Aquí veámoslo, que tenemos, si es que todo está bien, una licencia especial, un día hábil para que nos la entreguen, pero aquí nos van a cobrar de acuerdo a los metros cúbicos de demolición. También tendríamos que considerar, si hay una demolición, estudio de riesgos de protección civil, y para que nos puedan realizar este estudio, son aproximadamente 20 días hábiles y dependerá el costo del tercero acreditado, porque también aquí nos piden un especialista. La declaratoria ambiental, pero en el caso de la demolición, nos tardarán 20 días hábiles aproximados, más los pagos de derechos por metros cuadrados de demolición. Bueno, de aquí también se los puse, pero va a ser muy rápido para que vean que también en nuestro proyecto nos ubican que nosotros tenemos que apegarnos a normas técnicas complementarias y todas las demás disposiciones, para que podamos cumplir con cuando nosotros presentemos una manifestación de construcción, nuestro proyecto que ya está terminado, tendremos que presentar y apegarnos a todo esto. También, al considerar ya estar terminado nuestro proyecto, tendremos que apegarnos a lo que son instalaciones hidráulicas. Y esto es muy importante porque ahora, en la manifestación de construcción en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, nos están pidiendo energía solar, que en muchas ocasiones no lo consideramos en nuestro proyecto y no queremos hacerlo ya hasta que está terminado. Y en muchas ocasiones, pues esto nos afecta en la parte estética de nuestro proyecto, ¿no? Bueno, aquí todo lo que nos van a pedir de proyecto de instalaciones hidráulicas. Ahora, también cuando nosotros entramos a ver y que, bueno, como proyectistas nos encantan hacer cosas nuevas, tendríamos que considerar procedimientos de construcción. Cuando estos se salen de lo tradicional, tendremos que ser mucho más explícitos de cómo va a ser nuestro proyecto, porque nos lo van a pedir para una manifestación de construcción. Entonces tendremos que ser completamente explícitos porque las normas técnicas no las tienen consideradas. Entonces es algo que tampoco se considera y que eso también nos va a retrasar muchísimo al inicio de una obra si es que no lo tenemos bien considerado. Aquí también les quise poner la parte de otras cosas que no consideramos nosotros, que cuando estamos realizando en nuestros proyectos tenemos que considerar todo el tema de la parte estructural y que se deben, por ejemplo, aquí tenemos que estar muy apegados con lo que tiene que ver con los estructuristas, y que también es un tema que también vamos a tener que pagar, porque, por ejemplo, aquí en el inciso E tendremos que pegarnos a un estudio que nos hayan ayudado a realizar y que también tenemos que considerar esos costos y esos tiempos. Una memoria de cálculo que será expedida, fíjense cómo nos lo piden muy específicamente por el proyectista, pero que tendrá que ser de un proyectista de cálculo y que tendrá que estar firmada, en el caso ya de una manifestación de construcción tipo B, por un director responsable de obra, y en el caso, si es que está un poco más complicado, por un corresponsable. Aquí consideremos que tiene que ser el cálculo tendrá que ser distinto a nuestro DRO, y entonces tendremos que considerar honorarios para proyectista por metros cuadrados de construcción, y si se requiere un corresponsable estructural, también tendremos que considerar honorarios para el corresponsable, y esto será por metros cuadrados de construcción o complejidad. El estudio de mecánica de suelos, que también tenemos que considerarlo porque también aquí tendremos que pagar también para un especialista. Estudio mecánico de suelos, entonces aquí se los pongo que tiene que ser diferente a un DRO, aunque nuestro DRO pudiera ayudarnos con esta parte, también tenemos que considerarlo que debe ser distinto, y entonces tendremos que pagar los honorarios para el profesional por los metros cuadrados de construcción. La constancia de registro de revisión por parte de corresponsables, y este es un trámite que se lleva ante un instituto que se llama el Instituto de Seguridad de las Construcciones, y
que si es un poco complicado o que si está dentro de un área que es este patrimonio, entonces tendremos que considerarlos también. Y aquí también quise ponerlos porque, por ejemplo, para el caso de que si llega a estar un proyecto dentro del INA, INBA, y en el caso si es de la Ciudad de México, entonces tendremos que meternos también con el tema de SEDUBI. Y acá se los pongo para que observen que nuestro proyecto entonces estará pegado a normas del INA, normas del INVAL y que además SEDUBI tendrá que revisarlo. Ahora veamos los tiempos de respuesta que nos dan. El INA, más o menos para una respuesta son 20 días hábiles, siempre y cuando nuestro proyecto esté bien hecho y no nos observen. En el caso del INVAL, 20 días hábiles para respuesta también, siempre y cuando estemos apegados de acuerdo a lo que ellos indican. Y después de tener INA y INVAL, entonces estaremos entrando con SEDUBI, que también aquí en ninguno de ellos se pagan derechos, pero lo que nos tardan muchísimo son en los tiempos, porque SEDUBI son 30 días hábiles para respuesta, pero además, si es que está pegado a un lugar de conservación, obligadamente nos van a pedir que venga firmado por un corresponsable que se llama Seduya. Y de eso también tendremos que considerar sus honorarios. Entonces vayan viendo cómo se va sumando tiempos y costos. Quise hacerles este pequeño resumen para que aproximadamente lo consideráramos, porque desafortunadamente no lo consideramos en nuestros proyectos, tanto lo que es la gestión, lo que son los tiempos de los trámites y lo que es los costos. Y aquí quise hacérselos como muy rápido, algo muy sencillo. Para una construcción de 210 metros cuadrados de construcción y pensando que tuviera 15 metros de frente, observen los costos que se van sumando. Ajá. Por ejemplo, todo esto de aquí que tenemos en negritas, que es digamos, de un proyecto como muy sencillo, sería temas de gestión. Ajá, considerando que ustedes no realicen estos trámites y que van a pedir la ayuda o la asesoría de un profesionista, pensemos que aproximadamente al día de hoy son los costos que estuviéramos observando. Y vemos que son aproximadamente 205,650 más todo lo que estamos viendo de esta parte, que son los fijos, que son montos fijos que nos cobran por un trámite en específico, que aquí lo vemos, y los metros cuadrados por construcción. Ajá, entonces aquí de rápido estamos sumando 18,000 más 52,000, que en total, miren, son aproximadamente como 277,000 aproximadamente, pero también vean los costos. Ahí me saqué. Perdón, me salí. Vean los tiempos que nos están arrojando, ajá, y que desafortunadamente como profesionistas muchas veces no se consideran, y aproximadamente para una construcción de esas nos estaríamos arrojando aproximadamente como 6 meses. ¿Por qué? Porque hay trámites que van ligados unos con otros antes de nosotros poder realizar un trámite distinto. Aquí vemos los primeros, que son alineamiento y número oficial, certificado de uso de suelo, tenemos que tenerlos antes de poder avanzar con una factibilidad hidrosanitaria y así. Si se dan cuenta, estoy poniendo muy poquitos trámites que son los que tendríamos que estar considerando prácticamente para lo que son estas gestiones. Y bueno, pues esta es la parte que quería compartirles. No sé si podríamos entonces, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Maribel. Siempre es un mundo esto de los trámites. Es todo un universo, pues no sé si paralelo o consecutivo al proyecto. Y además no mencionas el tiempo de proyecto, que es algo que iba yo pensando mientras hacías tu presentación, y cada rubro que mencionabas, el tiempo que toma, pero algunos de ellos, como requisito previo para poder hacer el trámite, es contar ya con un proyecto. Entonces, Por supuesto. Aquí hablas por lo menos de hasta el 5.º mes, pues fácil, estamos hablando de un año antes de tener todo resuelto, ¿no?
más o menos. No conté con este tiempo porque, bueno, creo que al final es parte de lo que como profesionistas, eso sí es algo que vemos de entrada y de cajón cuando nosotros vemos la parte de la licenciatura. Esta parte que para mí fue todo un mundo cuando yo entré, cuando empecé a meterme y vi todos estos tiempos, fue lo que o sea, conforme mi experiencia me iba dando, que son demasiados y que no tenemos considerados. Pero bueno, nosotros al considerar que es algo que ya trabajamos, en la universidad aproximadamente vemos el tiempo que nos lleva a realizar un proyecto y claro, además, solamente desarrollando el proyecto sin considerar todos los ejecutivos y más aparte todas las revisiones que nos van a realizar los profesionistas y los especialistas. Es correcto. De hecho, la universidad es apenas lo rápido para, no lo rápido, el tiempo es muy limitado para desarrollarlo a fondo. Entendemos Claro. como las primeras intenciones para lograr un proyecto base, digamos, pero sí, desarrollar un proyecto completo toma mucho más tiempo que el calendario académico. Pero bueno, hablas de muchos trámites y de tiempos, y veo que hay muchas variaciones de tiempos entre uno y otro. Un tema ahí, es un tema ahí burocrático terrible. Te diría que es un gran problema, pero con los tiempos que corren es un problema menor contra la realidad que vivimos. Sin embargo, es una cosa complicada. Estos tiempos en general de trámites son información accesible, es decir, más allá de saberlo manejar y todo, que también es toda una ciencia. Si yo quiero hacer un proyecto, puedo fácilmente determinar qué trámites voy a hacer y armar una ruta crítica como la que tienes aquí. Depende mucho de cada proyecto, porque además tendrá a ver, y que justo comenzaba yo con esa parte comentándoles que lo más importante es saber dónde estoy ubicado. Sí, claro. Porque esto es lo que me va a hacer que mi proyecto tenga más o menos trámites. Ajá. Y de acuerdo también al tipo de proyecto que yo vaya a realizar. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer una casa, que es una manifestación de construcción, que es como de lo más sencillo, a tener 3. A partir de una segunda casa, ya a partir de ahí nos empiezan a tener mucho más requisitos, porque ya no van a ser 120 metros cuadrados, ya va a ser una manifestación de construcción tipo B, y ahí ya entramos con todo un mundo que dependerá mucho la zona en la que se ubique. Por ejemplo, si yo estoy ubicado en una zona patrimonial, pues seguramente entonces entraré con INA y con INVA, si es que depende cómo lo tengan catalogado. Entonces es muy importante dónde yo me ubico. Y los tiempos, yo lo que tendría que ir viendo es cuáles son los trámites que de entrada voy a requerir. Los que no nos quitamos de entrada, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es un alineamiento, un número oficial y un certificado de uso de suelo, eso no nos lo vamos a quitar nunca. Y una manifestación de construcción que también en la República en general es algo que vamos a tener de entrada. Una manifestación de construcción nos dicen que es enseguida, pero es a partir de que tengamos todos estos trámites realizados. O sea, ya vimos que son N cantidad de trámites que se nos piden y por eso quise aquí ponerles así como los más básicos, ¿no? Porque, por ejemplo, te lo ponen muy sencillo, ¿no? Que vamos a necesitar una factibilidad hidrosanitaria que la verdad nos están tardando muchísimo tiempo porque es un tema del agua. Más aparte el proyecto, considerando que tenemos que desarrollar todo el proyecto y que tiene que ir terminado. Sí, por supuesto. Ahorita también pensaba yo, por poner otro ejemplo rápido, qué pasa cuando está cerca de estos conos de aproximación a los aeropuertos, ¿no? Que sale un trámite más y así nos podemos ir, ¿no? Bueno, vamos a abrir el espacio porque no sé ahorita, Yasmín, que nos apoye cómo andamos de preguntas. Recuerden que las preguntas por el chat, por favor, para poderlas ir poniendo una a una. Yasmín, por favor. Claro, tenemos una pregunta de Javier Olivera. Buenas tardes, muy interesante y útil la ponencia. Llegué un poco tarde, por lo que no sé si mencionó, ¿estos trámites se tienen que hacer también para ampliaciones? Sí, de hecho, lo que yo les comentaba al inicio en las primeras es que cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer como manifestación, como una obra, hasta 60 metros cuadrados, por ejemplo, en la Ciudad de México, hasta 60 metros cuadrados y que casi en la mayoría de la República Mexicana te tienen un metraje mínimo para no avisar. En el Estado de México es no avisar, pero en la Ciudad de México sí tienes que avisar, que es el artículo 62, y que con eso nos podemos ir con ese artículo, pero tenemos que avisar de cualquier forma. Pero en cuanto yo vaya a hacer cualquier tipo
ya sea una ampliación, modificación, o que yo tenga que involucrarme con una obra, voy a tener que dar aviso. Muchas veces dicen, es que yo me fui por la libre y no lo hice. Las multas están, no es por espantarlos, pero por ejemplo, por no haber tenido, a pesar de que tuvieran todos los trámites realizados, por un certificado que no tuvieron, que fue en la Ciudad de México, el INVAL, aproximadamente fueron como 60,000 pesos de multa, más aparte la clausura. Ok. Cristian Carretero menciona, en cuanto a la declaratoria de cumplimiento ambiental, ¿es igual al manifiesto de impacto ambiental o son diferentes? Es que en muchas ocasiones se confunden y aquí es cuando los profesionistas entran pero a mí no me toca, porque ya no lo toqué aquí, el reglamento de construcción te dice y te da un límite para hacer un dictamen de impacto ambiental. Esos son a partir de, no sé, 10,000 metros cuadrados de habitacional, por ejemplo. Entonces dicen, es que a mí no me toca hacer un dictamen de impacto ambiental. Lo que se tiene que hacer en realidad es a partir de una casa habitación, o sea, antes de una casa habitación no requiere declaratoria ambiental, pero a partir de la siguiente casa, con 2 casas, tenemos que hacer una declaratoria ambiental, que quiere decir que yo no voy a afectar al ambiente. Entonces, esto se llama declaratoria ambiental. Una cosa es un impacto, que es un mundo completamente distinto y es súper especial, con muchos especialistas, que aunque la declaratoria ambiental es con especialistas, pero es mucho menos rígido. Pero entonces hay que tenerlo muy claro. Una cosa es una declaratoria que yo estoy dando de buena fe, que no voy a afectar al ambiente, que es el que hacemos, y el otro es un dictamen de impacto ambiental. Espero que haya sido clara y que no lo haya revuelto más. Gracias. También pregunta, ¿qué título debe de tener el especialista que se encarga de hacer el proyecto para las declaratorias o es el mismo arquitecto puede ejecutarlo? No, lo que pasa es que aquí aún todavía no lo sacan, pero están a punto de sacarlo. Se llama como un tercero acreditado. Todavía no tienen y no han definido bien el nombre, pero están a nada que SEDEMA ponga un padrón de un especialista, están a nada de que lo saquen, pero no puede ser el arquitecto. Lo puede hacer, llevar toda su gestión, pero va a necesitar de especialistas, porque son varios especialistas, porque para el tema de arbolado son ambientalistas, son por ejemplo, que puedan ser biólogos para el caso de levantamiento de los árboles, son biólogos, tienen distintas temas forestales, por ejemplo, también, por ejemplo, si nos metemos en que nosotros no vamos a afectar árboles, pero se van a podar, necesitas tener a gente acreditada para la poda de árboles. Entonces son especialistas distintos de acuerdo a la declaratoria que se vaya a presentar, de acuerdo a lo que se vaya a hacer, porque si yo no voy a afectar, nada más hago un levantamiento y que es como muy básico, pero si requiero ya sea afectar el área verde, ya sea afectar el arbolado, voy a necesitar de otro tipo de especialistas. Eso dependerá mucho del proyecto. Gracias, maestra. Son todas las preguntas. Ok, muchas gracias. Muy bien, Maribel, muy bueno el tema. De hecho, creo que nos das un panorama más fresco de todo lo que es esto, y veo cosas buenas, al final que sean diferentes especialistas los que vayan participando, pues son de repartir responsabilidades. Es imposible dejar de pensar en el tema del metro, este caso tan lamentable y tan reciente, que por supuesto el desenlace va a ser, pues yo no fui, fue TT, ¿no? Claro. Entonces, vamos a llevar. Entonces, el que puedan repartir responsabilidades, esa es una buena estrategia. Y también viéndolo en un tema pues, del ejercicio profesional, pues se vuelve de alguna suerte pues, trabajo para más, ¿no? Porque Claro. necesariamente tienes que repartir, y algo que tiene la arquitectura que es maravilloso es que es de muy amplio espectro de acción. Entonces hay muchos campos donde nos podemos desarrollar como arquitectos. Pareciera que solo es proyectar, pero es mucho, mucho más que eso, ¿no? Y como bien lo has expuesto el día de hoy, dedicarse a estas cosas pues es toda una especialidad, ¿no? Hay que prepararse a fondo para poder
trabajar estos temas pues con cabalidad y no ser, qué bueno que no lo dices para no poner a nadie en evidencia, pero no ser esta persona que no ha hecho bien el trámite y ya te tienen un año detenida con eso. Pero bueno, Maribel, muchas gracias. El tiempo es inclemente y nos pasa muy rápido. Te agradezco mucho la presentación, realmente es muy buena, muy ilustrativa en cuanto a este tema de cuál es el especialista, que es algo que tenemos que tener presentes desde la planeación, ¿no? Desde antes incluso que estar proyectando cualquier cosa. Ahorita ya hablabas de 1 o 2 casas y cómo te puede cambiar todo, ¿no? Claro. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes.